¿Has sentido que todo en tu vida se vuelve más difícil sin una razón aparente? De repente, las cosas que antes fluían ahora están llenas de obstáculos, tu paz se ve perturbada y una sensación de agotamiento espiritual te envuelve. La Biblia nos advierte sobre estos momentos, porque no siempre son simples dificultades de la vida, sino señales de un ataque espiritual. Efesios 6:12 nos dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando el enemigo ve que estás avanzando en tu propósito, buscará formas de debilitarte. Hoy exploraremos las señales más importantes de un ataque espiritual y cómo enfrentarlo con el poder de Dios. No permitas que la batalla invisible destruya lo que Dios ha preparado para ti. ¿Estás listo para descubrir cómo vencer en la guerra espiritual? El cansancio se ha convertido en una sombra persistente en tu vida. No importa cuánto descanses, cuánto duermas o cuánto intentes relajarte, la sensación de agotamiento sigue ahí, como un peso invisible sobre tus hombros. Te esfuerzas por mantener tu rutina, pero sientes que cada paso es más difícil que el anterior. Antes, orar te llenaba de paz, pero ahora parece un esfuerzo titánico. Leer la Biblia era un deleite. Ahora es una tarea que postergas una y otra vez. Y lo más inquietante es que no puedes identificar una razón concreta. No has cambiado nada en tu alimentación. No tienes más responsabilidades que antes, pero algo dentro de ti está drenando tus fuerzas. Te preguntas, ¿qué está pasando? Y si alguna vez volverás a sentir la pasión que antes ardía en tu corazón. Pero lo que no has notado es que esto no es una simple fatiga, es una batalla espiritual que se está librando sobre tu vida. Y cada día que pasa, el enemigo está ganando terreno. La Biblia nos advierte sobre este tipo de ataque. En Efesios 6:12 se nos dice claramente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es tu cuerpo el que está cansado, es tu espíritu el que está bajo ataque. Esas fuerzas que operan en el reino invisible saben que mientras estés fuerte en la fe, eres peligroso. Saben que cuando tu relación con Dios está firme, ninguna trampa puede hacerte caer. Y por eso buscan desgastarte, quitarte el ánimo y hacerte sentir que cada esfuerzo espiritual es en vano. Lo que enfrentas no es un simple agotamiento. Es una estrategia diseñada para debilitarte, para desconectarte de la fuente de poder que te sostiene. El profeta Elías vivió algo similar. Después de haber sido testigo del poder de Dios al derrotar a los profetas de Baal, después de haber orado y visto cómo descendía fuego del cielo, cayó en una desesperación profunda. En el primer Rey 19:4 leemos que tras su gran victoria, él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Cómo es posible que un hombre que había experimentado el poder de Dios de manera tan tangible terminara en un estado de completa desesperación? La respuesta es simple: el ataque espiritual había comenzado. Jezabel lo había amenazado. Y en lugar de recordar lo que Dios había hecho, Elías cayó en el miedo, la angustia y la fatiga extrema. Elías no solo estaba cansado físicamente, estaba espiritualmente agotado. Este es el mismo patrón que el enemigo usa hoy. Justo cuando estás avanzando, cuando estás creciendo en la fe, cuando estás dando pasos hacia tu propósito, el ataque comienza.
no con grandes eventos catastróficos, sino con un desgaste sutil. Primero pierdes el deseo de orar, luego dejas de leer la palabra. Un día te das cuenta de que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que realmente disfrutaste la presencia de Dios. Y lo peor es que ni siquiera te diste cuenta de cuándo comenzó este proceso. Pero Dios no nos deja sin herramientas para enfrentar esta batalla. En Isaías 40:31 se nos dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El problema es que muchos esperan en todo menos en Dios. Buscan fuerza en el entretenimiento, en distracciones, en relaciones que solo los hunden más. Intentan llenar el vacío con soluciones humanas, cuando la única respuesta está en el Señor. La fatiga espiritual no se resuelve con más descanso físico. Se resuelve con una reconexión profunda con Dios. La oración que antes parecía imposible debe convertirse en tu mayor prioridad. La palabra que dejaste de leer debe volver a ser el alimento de tu alma. No es fácil, porque el enemigo hará todo lo posible por mantenerte en ese estado de debilidad. Pero la victoria es posible cuando decides pelear la batalla con las armas correctas. Muchas veces las personas que enfrentan este ataque buscan razones lógicas para su fatiga. Creen que es el trabajo, el estrés, las preocupaciones diarias. Pero si examinan bien su vida, se dan cuenta de que esta sensación comenzó justo cuando estaban más comprometidos con Dios. De repente algo cambió. La oración se convirtió en una lucha. Los pensamientos de desánimo aumentaron. Comenzaron a sentirse desconectados, como si estuvieran solos en su caminar espiritual. Y esto es exactamente lo que el enemigo quiere. Quiere hacerte sentir que estás solo, que Dios se ha alejado, que nada de lo que haces tiene impacto. Quiere que te rindas, pero no puedes permitirlo. Jesús mismo experimentó un ataque de agotamiento antes de la cruz. En el huerto de Getsemaní, su espíritu estaba en una angustia tan profunda que sudó gotas de sangre. Lucas 22:44 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El enemigo intentó debilitarlo antes del momento más crucial de su misión, pero Jesús hizo algo que muchos olvidan: oró con más intensidad. En lugar de alejarse del Padre, se acercó aún más. Y ese es el secreto para vencer el agotamiento espiritual. No es esperar a que pase solo, es intensificar la búsqueda de Dios, aunque al principio se sienta difícil. Es en los momentos de mayor debilidad cuando Dios muestra su mayor poder. 2 Corintios 12:9 nos recuerda que su gracia es suficiente, que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Es en ese momento en que sientes que no puedes más, cuando debes levantar las manos y decir: Señor, en mi fuerza no puedo, pero en la tuya soy más que vencedor. Es en el instante en que el enemigo cree que ha ganado, cuando debes aferrarte más fuerte a la palabra, porque es justo antes del amanecer, cuando la noche es más oscura. No es casualidad que estés enfrentando este desgaste. No es una coincidencia que tu espíritu esté cansado. Es porque estás en una guerra y el enemigo sabe que si logra que bajes la guardia, tendrá ventaja. Pero Dios te llama a despertar, a reconocer lo que está sucediendo y a levantarte en oración, a recordar que esta batalla ya ha sido ganada en la cruz, a entender que lo que sientes hoy no es el final, sino el indicio de que Dios está a punto de...
Así como Elías fue fortalecido por el ángel de Dios y pudo continuar su camino, hoy Dios quiere fortalecerte. No estás solo en esto. El Señor está contigo, esperando que le entregues tu carga para renovarte. No ignora esta señal. No permitas que el enemigo te robe lo que Dios ha depositado en ti. Es hora de levantarte, de recuperar tu fuego espiritual y de recordar que en Cristo nunca peleas solo. Las dudas han comenzado a invadir tu mente de una manera que antes no sucedía. Lo que una vez creías con firmeza ahora parece desmoronarse en medio de pensamientos de incertidumbre. Te preguntas si realmente Dios está contigo, si de verdad escuchará tus oraciones, si todo lo que has creído es tan sólido como pensabas. Lo que antes era una convicción inquebrantable, ahora se tambalea con preguntas que no sabes cómo responder. Intentas recordar cómo llegaste a este punto, pero no hay un momento exacto en el que todo cambió. Solo sabes que algo ha comenzado a sembrar confusión en tu corazón. Desde el principio, el enemigo ha utilizado la duda como una de sus armas más efectivas contra el pueblo de Dios. En el huerto del Edén, cuando todo era perfecto, cuando no existía el dolor ni la separación entre Dios y el hombre, Satanás no necesitó una gran estrategia para hacer caer a Eva. No usó la fuerza, no la atacó con violencia. Solo le hizo una pregunta. ¿Con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1. En una sola frase, plantó la semilla de la incertidumbre en su mente. Y esa pequeña duda la llevó a cuestionar lo que Dios había establecido. Ese mismo patrón se repite una y otra vez. Cuando el enemigo quiere debilitar a alguien, no siempre lo ataca directamente. En muchas ocasiones, lo único que hace es sembrar preguntas que corroen poco a poco la fe, debilitando la certeza de lo que antes se creía con firmeza. La duda es peligrosa porque no llega de golpe, se infiltra lentamente, disfrazada de lógica, de pensamiento crítico, de necesidad de pruebas tangibles. Comienza con un pequeño pensamiento que parece inofensivo y antes de que la persona se dé cuenta, se ha convertido en un muro que la separa de la presencia de Dios. Pero la Escritura nos advierte sobre esta táctica del enemigo. En Santiago 1:6 se nos dice que el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Quien permite que la duda se establezca en su corazón, pronto descubre que su fe ya no tiene raíces profundas. Lo que antes era un fundamento sólido, ahora parece arena que se desliza entre los dedos. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, experimentó lo imposible. Mientras mantenía sus ojos en Jesús, pudo hacer lo que ningún ser humano había hecho antes. Sin embargo, en cuanto permitió que el miedo y la duda entraran en su corazón, comenzó a hundirse. Mateo 14, 29, 31. Jesús no le dijo que el viento era demasiado fuerte ni que las olas eran imposibles de soportar. Solo le preguntó, ¿por qué dudaste? Porque la duda fue lo que lo hundió, no la tormenta. Lo mismo sucede en la vida de muchas personas. No es la prueba la que las derrota, sino la duda que las hace creer que Dios no está con ellas en medio de la tormenta. En el desierto, el pueblo de Israel vio milagros que desafían toda lógica. El mar se abrió ante ellos, el maná descendió del cielo, el agua brotó de la roca. Pero a pesar de haber sido testigos del poder de Dios una y otra vez, su mayor problema no fue la escasez ni los peligros del camino, sino la duda. En Números 14:11 Dios pregunta, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho
en medio de ellos. No era la falta de evidencia lo que los llevaba a cuestionar, sino la disposición de su corazón a desconfiar. No importaba cuántos milagros vieran, siempre encontraban una razón para dudar. Esa fue la razón por la que una generación entera no pudo entrar en la tierra prometida. No fue la falta de provisión, no fue la fuerza de sus enemigos, sino su incredulidad. La duda es un arma que el enemigo usa con astucia, porque sabe que si logra debilitar la fe, todo lo demás colapsará. Jesús advirtió que incluso aquellos que están firmes deben cuidarse de no caer. Primera carta a los Corintios 10:12. Porque la duda no solo afecta a la mente, afecta al espíritu. Comienza a robar la pasión por la oración, el deseo de buscar a Dios, la confianza en su palabra. Poco a poco la persona que antes caminaba con certeza, ahora vacila en cada paso, preguntándose si realmente Dios está con ella. Pero la Biblia nos da una respuesta clara para enfrentar este ataque. En Romanos 10:17 se nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El enemigo ataca con la duda cuando la palabra de Dios comienza a perder espacio en el corazón. Si una persona deja de alimentarse espiritualmente, si deja de sumergirse en la Escritura, su fe comienza a debilitarse. Es en ese momento cuando la duda encuentra un terreno fértil para crecer. Pero aquel que permanece en la palabra está protegido contra este ataque. Jesús, en su momento de mayor debilidad, cuando fue tentado en el desierto, no debatió con el enemigo, ni intentó razonar con él. Simplemente declaró, escrito está, Mateo 4:4. No le dio espacio a la duda, porque su vida estaba fundamentada en la verdad. Cuando Juan el Bautista estaba en prisión, envió a preguntar a Jesús si realmente era el Mesías. Mateo 11:2-3. Esto puede parecer sorprendente, porque Juan fue el que había declarado, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Pero en medio de la prueba, la duda tocó su corazón. La respuesta de Jesús no fue un reproche, sino una reafirmación de la verdad. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Mateo 11:5. Porque la respuesta a la duda no es una emoción ni un sentimiento, sino un recordatorio de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo. El ataque de la duda no es algo que deba tomarse a la ligera. Puede comenzar con una pregunta inofensiva, pero si no se combate con la verdad, puede llevar a un alejamiento total de la fe. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es el fundamento de toda relación con Él. Es por eso que el enemigo la ataca con tanta insistencia. Pero aquellos que eligen creer, aquellos que deciden aferrarse a la palabra sin importar lo que vean o sientan, son los que vencen. El llamado es claro. No importa cuán fuerte sea el ataque, no importa cuántas preguntas intenten sembrar confusión, la respuesta siempre será la misma. La palabra de Dios es la verdad. Todo lo demás pasará, pero su verdad permanece para siempre. Isaías 48. Y esa verdad es el ancla que mantiene firme la fe en medio de cualquier tormenta. El enemigo conoce el poder de la identidad. Sabe que cuando alguien comprende quién es en Dios, cuando tiene claridad sobre su propósito, se convierte en una amenaza real contra las tinieblas. Por eso, uno de los ataques más sutiles pero devastadores es aquel que busca distorsionar la percepción de identidad y debilitar la seguridad en el propósito divino.
Este ataque no se manifiesta de forma evidente, sino a través de pensamientos persistentes que siembran inseguridad, comparaciones y sentimientos de insuficiencia. Quienes lo experimentan comienzan a cuestionar si realmente son llamados, si tienen lo necesario para cumplir lo que Dios ha puesto en sus manos. La confianza que antes tenían empieza a desmoronarse bajo el peso de la incertidumbre. Desde el principio el enemigo ha utilizado esta estrategia. Cuando se presentó ante Jesús en el desierto, su primer intento de tentación no fue con riquezas ni con poder, sino con una frase que buscaba poner en duda su identidad. Si eres hijo de Dios, Mateo 4:3. No se trataba solo de una provocación, sino de un ataque directo al fundamento de su llamado. Si lograba que Jesús cuestionara su identidad, todo lo demás sería fácil de derribar. Pero Jesús no cayó en la trampa. Su respuesta no fue defenderse con argumentos humanos, sino declarar la verdad de la palabra. Escrito está. Mateo 4:4. En ese momento estableció el principio fundamental para resistir este tipo de ataque. La identidad no se define por emociones ni circunstancias, sino por lo que Dios ha dicho. El problema surge cuando las personas permiten que su identidad sea determinada por opiniones externas, por experiencias pasadas o por sus propias inseguridades. Moisés luchó con este ataque cuando Dios lo llamó. En lugar de enfocarse en la grandeza de aquel que lo enviaba, puso su atención en sus propias limitaciones. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? Éxodo 3:11. La respuesta de Dios fue clara. No se trataba de quién era Moisés, sino de quién era el Dios que lo respaldaba. Sin embargo, él siguió resistiéndose, presentando excusas sobre su falta de habilidad para hablar y su temor al rechazo. En cada argumento se hacía evidente que el ataque a su identidad estaba debilitando su confianza en el llamado. Este mismo ataque sigue vigente. Quienes lo enfrentan comienzan a ver sus debilidades con mayor peso que las promesas de Dios. Se comparan con otros, sintiendo que nunca serán lo suficientemente buenos. Cada error del pasado se convierte en una voz que les recuerda que no son dignos, que no son capaces, que no tienen lo necesario. Pero la Escritura es clara. Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Primera carta a los Corintios 1:27. Su llamado no se basa en méritos humanos, sino en su gracia y propósito. El enemigo también ataca la identidad utilizando el miedo. Gedeón es un ejemplo de esto. Cuando el ángel del Señor se le apareció, lo llamó varón esforzado y valiente. Jueces 6:12. Pero su respuesta fue de incredulidad. No se veía a sí mismo como alguien valiente. Su identidad estaba moldeada por el temor, por las circunstancias que lo rodeaban, por la opresión de sus enemigos. Sin embargo, Dios no lo veía como él se veía. Dios lo llamó por lo que realmente era en su propósito, no por lo que sentía en ese momento. Lo mismo sucede con aquellos que hoy luchan con la incertidumbre sobre su identidad y propósito. Dios ya ha declarado quiénes son, pero si permiten que el miedo y la inseguridad tomen el control, nunca caminarán en la plenitud de ese llamado. Otro recurso que el enemigo usa en este ataque es el pasado. Pedro experimentó esto después de negar a Jesús. A pesar de haber caminado con él, de haber visto milagros, de haber declarado con valentía que estaba dispuesto a morir por su maestro, cuando llegó el momento crítico, su fe se tambaleó y cayó en la negación. Después de la resurrección, aunque Jesús ya había vencido la muerte, Pedro no estaba celebrando la victoria, sino que había
vuelto a su antigua ocupación. Había regresado a pescar, como si todo lo que había vivido con Jesús hubiera sido un episodio que había terminado. Su error lo había convencido de que su llamado había caducado. Pero Jesús lo buscó, lo restauró y le dejó claro que su identidad no estaba definida por su falla, sino por la misión que aún tenía por delante. Juan 21, 15 a 17. Muchas personas caen en esta misma trampa. Cometen errores y el enemigo los convence de que ya no son dignos de continuar, que su propósito ha sido cancelado. Pero Dios nunca llama a alguien basado en su perfección, sino en su gracia. Quienes entienden esto se levantan y siguen adelante, sin importar cuántas veces hayan caído. David lo expresó con claridad en el Salmo 37, 24. Aunque caiga, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. El enemigo también intenta distorsionar la identidad a través de la falta de reconocimiento. Cuando alguien siente que su esfuerzo no es valorado, que su trabajo pasa desapercibido, que otros reciben las oportunidades que esperaba, la frustración comienza a hacer su trabajo. La amargura se filtra en el corazón y poco a poco el llamado que una vez se abrazó con pasión comienza a perder su brillo. Pero la identidad y el propósito no se determinan por la aprobación de los hombres. Jesús vivió esto de manera intensa. A pesar de ser el Hijo de Dios, fue rechazado en su propia tierra. ¿No es este el hijo del carpintero? Mateo 13:55. No reconocieron quién era, porque lo miraban desde una perspectiva humana. Sin embargo, su misión no dependía de la aceptación de los demás, sino de la voluntad del Padre. Cada persona que enfrenta este ataque necesita recordar que su identidad no se encuentra en la opinión de otros, ni en sus propios sentimientos, ni en sus errores, sino en la palabra de Dios. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Jeremías 1:5. Su propósito fue establecido desde antes de su nacimiento, y ninguna circunstancia puede anular lo que Dios ha determinado. El ataque a la identidad es una de las estrategias más persistentes del enemigo, porque si logra que alguien dude de quién es, puede alejarlo de su propósito. Pero quienes permanecen firmes en la verdad, quienes eligen creer lo que Dios ha dicho, en lugar de lo que sienten, son los que vencen. El fundamento de la identidad está en Cristo, y aquellos que están en Él son inquebrantables. En el entramado invisible de las relaciones humanas, el enemigo encuentra un terreno fértil para sembrar discordia y división. Es una estrategia sutil pero devastadora que se manifiesta cuando de repente comienzan a surgir conflictos inexplicables en las relaciones más cercanas. Amigos que antes compartían un lazo fuerte ahora parecen distantes. Malentendidos que se multiplican en el hogar, desacuerdos pequeños que se transforman en muros impenetrables. La familia, diseñada por Dios como refugio de paz y amor, se convierte en un campo de batalla emocional, donde el resentimiento y la incomunicación reinan. La armonía de la iglesia, construida para ser un cuerpo unido en Cristo, se ve afectada por rumores, divisiones y desacuerdos que parecen surgir de la nada. Este ataque no es una casualidad. La Biblia nos enseña que el enemigo busca dividir para conquistar, separando a los hijos de Dios para debilitarlos. En Marcos 3:25, Jesús advierte: y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. El enemigo comprende que la unidad es una fortaleza poderosa que refleja el carácter mismo de Dios. Pues como dice el Salmo 133, versículo 1,
cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. La desunión es, por tanto, un arma letal en su arsenal, diseñada para fracturar la comunión y destruir el propósito conjunto. A lo largo de las Escrituras se observa cómo la división ha sido utilizada para obstaculizar el avance del pueblo de Dios. En el campamento de Israel, mientras Moisés lideraba al pueblo hacia la tierra prometida, surgieron murmuraciones que ponían en duda su liderazgo. Números 12. Uno narra cómo incluso Aarón y María, los más cercanos a Moisés, hablaron en contra de él, desatando la ira de Dios. La murmuración no solo fractura relaciones, sino que desvía la atención del propósito divino, creando distracciones que pueden costar décadas, como ocurrió con Israel en el desierto. El Nuevo Testamento también revela cómo las divisiones intentaron frenar el crecimiento de la iglesia primitiva. En Corinto la comunidad se encontraba dividida, algunos diciendo yo soy de Pablo, otros yo de Apolos. Primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 12. Estas disputas sobre el liderazgo espiritual diluían la misión de la iglesia y erosionaban su impacto en la sociedad. Pablo tuvo que recordarles que todos ellos eran uno en Cristo y que ninguna división debía prevalecer sobre su unidad en el espíritu. La desunión no solo crea conflicto, sino que también socava el testimonio de los creyentes ante el mundo. En el ámbito familiar, el enemigo apunta al núcleo mismo de la sociedad. Las parejas que antes se amaban comienzan a experimentar desacuerdos constantes. Los padres e hijos encuentran cada vez más difícil comunicarse y la paz del hogar se convierte en una mera ilusión. Efesios 4, 26 a 27 advierte: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El enojo retenido, la falta de perdón y la indiferencia se convierten en puertas abiertas para que el enemigo siembre discordia, destruyendo la unidad que Dios ha establecido. La iglesia, diseñada para ser un refugio de amor y apoyo mutuo, no es inmune a estos ataques. En Hechos 6.1 se relata cómo los primeros creyentes enfrentaron una queja de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Esta situación amenazaba con fracturar la comunidad, desviando su enfoque de la oración y la predicación. Sin embargo, al enfrentar el conflicto con sabiduría y oración, designando diáconos para atender estas necesidades, lograron mantener la unidad y seguir creciendo. El enemigo también usa el arma de la ofensa para dividir. La ofensa es una trampa que captura el corazón y lo endurece, impidiendo que el perdón y la reconciliación fluyan libremente. Proverbios 18:19 señala que el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de ciudadela. La ofensa no solo separa a las personas, sino que crea barreras emocionales que son difíciles de derribar. En vez de ver al otro con los ojos de compasión y gracia, se le percibe como un enemigo. Dios nos llama a ser pacificadores y a buscar la reconciliación, no como una opción, sino como un mandato divino. Mateo 5:9 proclama: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La paz no es solo la ausencia de conflicto, sino la presencia activa del amor y la comprensión. La verdadera paz se construye sobre el fundamento de la humildad y el deseo genuino de restaurar las relaciones. La oración es una herramienta poderosa para restaurar la unidad. Jesús oró por sus discípulos y por todos los que creerían en Él, diciendo: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Juan 17:21. Esta oración no fue simplemente por unidad superficial, sino por una unidad profunda que reflejara la relación íntima entre el Padre y el Hijo.
La intercesión por la unidad debe ser constante, pidiendo a Dios que derribe las barreras que el enemigo ha levantado y restaure los corazones heridos. El perdón es otra llave que libera a las almas de la prisión de la división. En Mateo 18, 21 a 22, Pedro preguntó a Jesús cuántas veces debía perdonar. Y Jesús le respondió que no solo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Este mandato no solo revela la magnitud del perdón, sino la disposición continua a dejar ir las ofensas. El perdón no es un sentimiento, sino una decisión que se alinea con la voluntad de Dios y rompe las cadenas que el enemigo usa para dividir. Dios desea que su pueblo viva en armonía, que las familias sean refugios de amor y que la iglesia sea un testimonio vivo de su gracia. La unidad es más que una meta, es una necesidad esencial para cumplir el propósito divino. Ante los ataques del enemigo, debemos recordar que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. El poder de Dios es suficiente para restaurar lo que se ha roto, para sanar las heridas profundas y para unir lo que ha sido dividido. En Cristo, la victoria sobre la división está asegurada. El enemigo no siempre ataca con violencia evidente. A veces su estrategia es más sutil, más insidiosa, más peligrosa. En lugar de enfrentarse directamente, desvía la mirada, introduce distracciones, crea un sinfín de ocupaciones que parecen urgentes, pero que en realidad alejan el corazón de lo que verdaderamente importa. La oración, que antes era un hábito constante, se convierte en una tarea postergada. La palabra, que antes era un alimento diario, se deja para después. Congregarse, que antes era un gozo, se vuelve opcional. Sin darse cuenta, las cosas de Dios dejan de ser la prioridad y la vida espiritual comienza a debilitarse sin que la persona note lo que realmente está sucediendo. El enemigo comprende que no necesita destruir si puede distraer. Si logra que el tiempo se consuma en lo inmediato, en lo superficial, en lo mundano, entonces la conexión con Dios se debilita sin necesidad de un ataque frontal. En la parábola del sembrador, Jesús habló de aquellos que reciben la palabra con gozo, pero que son sofocados por los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. Marcos 4:19. No se menciona que se apartaron porque dejaron de creer, sino porque permitieron que otras cosas ocuparan el lugar que solo Dios debía tener. No fueron las pruebas, no fueron los ataques abiertos, fue la distracción lo que los llevó a la esterilidad espiritual. A lo largo de la historia, el pueblo de Dios ha sido advertido sobre este peligro. En el desierto, Israel experimentó milagros poderosos. El maná descendía del cielo, la nube guiaba sus pasos, el agua brotaba de la roca. Sin embargo, en repetidas ocasiones, apartaron su mirada de Dios para enfocarse en lo inmediato. En Éxodo 32, mientras Moisés estaba en la presencia del Señor, el pueblo impaciente y distraído fabricó un becerro de oro y comenzó a adorarlo. No fue que dejaron de creer en Dios, sino que su atención fue capturada por algo más. Su distracción los llevó a la idolatría y a la separación de la voluntad divina. En los días de Jesús, Marta recibió al maestro en su casa, pero mientras María se sentó a escuchar su enseñanza, Marta se distrajo con los preparativos. Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Lucas 10, 41 a 42. No se trataba de que el servicio fuera malo, sino de que en su afán había descuidado lo más importante.
El enemigo no siempre busca destruir con pecado evidente. A veces su táctica es cargar la vida con tantas cosas que lo esencial queda relegado. Pablo advirtió a los creyentes sobre los peligros de perder el enfoque. En 2 Timoteo 2:4 escribió: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Un soldado no puede permitirse distracciones, porque sabe que su misión es lo primero. La vida espiritual exige la misma determinación. No es que las responsabilidades diarias no sean importantes, pero cuando comienzan a desplazar la relación con Dios, se convierten en un obstáculo. Las distracciones pueden tomar muchas formas. A veces es la sobrecarga de trabajo, el afán de éxito, la búsqueda de estabilidad financiera que consume toda la energía. Otras veces es el entretenimiento, la constante exposición a lo que el mundo ofrece, llenando la mente con voces que ahogan la voz de Dios. En otros casos es el simple hábito de postergar, de asumir que siempre habrá tiempo más adelante para orar, para leer, para buscar a Dios con intensidad. Jesús enseñó que donde está el tesoro, allí estará también el corazón. Mateo 6:21. Lo que capta la mayor parte de la atención revela la verdadera prioridad. Si lo primero en el día es revisar lo que el mundo dice en lugar de lo que Dios dice, si cada momento libre se llena con distracciones en lugar de con la búsqueda de su presencia, entonces la batalla ya está siendo perdida sin que la persona se dé cuenta. En los días de Noé, mientras el juicio de Dios se acercaba, la gente continuaba viviendo como si nada estuviera por suceder. Jesús dijo: como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Mateo 24, 37 a 39. No fueron destruidos por grandes pecados, sino por la indiferencia, por estar tan sumergidos en la vida cotidiana que no vieron la urgencia de prepararse. El enemigo quiere que la vida cristiana se reduzca a una rutina vacía, a un conjunto de hábitos que se practican sin pasión, sin dirección, sin entrega total. En Apocalipsis 3, 15 a 16, el Señor advierte a la iglesia de Laodicea: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza espiritual es el resultado de un corazón dividido, de una vida distraída por muchas cosas que parecen importantes, pero que terminan robando la verdadera devoción. Dios llama a sus hijos a un despertar, a discernir las distracciones que el enemigo ha colocado y a restaurar el primer amor. Apocalipsis 2 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No se trata de perder la fe, sino de permitir que lo urgente reemplace lo eterno. Cuando la vida se llena de excusas para no buscar a Dios con intensidad, es momento de reconocer que la distracción ha cumplido su propósito. La respuesta a este ataque no está en intentar equilibrar todas las cosas por igual, sino en establecer prioridades claras. Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6, 33. Cuando lo primero vuelve a ser lo primero, todo lo demás encuentra su lugar. La oración deja de ser una tarea postergada y se convierte en el centro de la vida. La palabra deja de ser un texto leído ocasionalmente y se transforma en la brújula que dirige cada decisión. La presencia de Dios deja de ser un concepto distante y se convierte en la fuente de todo lo que se hace.
El enemigo intentará seguir desviando la mirada, presentando nuevos motivos para aplazar la búsqueda de Dios. Pero aquellos que entienden la estrategia no se dejan atrapar. Colosenses 3:2 exhorta: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La mente enfocada en lo eterno no es fácilmente sacudida por lo temporal. Es tiempo de despertar, de rechazar las distracciones que intentan debilitar la relación con Dios, de restaurar la pasión por su presencia. El llamado es claro: no permitir que lo urgente reemplace lo importante. No dejar que lo pasajero robe lo eterno. No ceder ante el engaño de la distracción. Dios sigue buscando corazones completamente entregados, vidas que no se conforman con una fe superficial, sino que anhelan una comunión profunda con Él. El enemigo no solo busca debilitar la fe o distraer el propósito, sino que también intenta sofocar la esperanza. Es un ataque que no siempre es visible desde el principio, pero que se infiltra en lo más profundo del alma, instalando una sensación de opresión que ahoga la confianza en Dios y oscurece la percepción del futuro. No es simplemente un mal día o una temporada difícil, sino un peso constante, una nube que cubre la mente con pensamientos de derrota, desánimo y desesperanza. Sin razón aparente, la motivación se desvanece, la pasión se enfría y la persona que una vez caminaba con seguridad comienza a sentirse atrapada en un vacío del que no encuentra salida. Las Escrituras revelan que este tipo de ataque no es nuevo. En múltiples ocasiones los siervos de Dios enfrentaron momentos donde la desesperanza intentó tomar control de sus corazones. El profeta Elías, después de haber sido testigo de la manifestación gloriosa de Dios en el Monte Carmelo, cayó en una angustia tan profunda que deseó morir. En el primer Rey 19:4 oró diciendo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. El mismo hombre que había desafiado a los falsos profetas, que había visto descender fuego del cielo, que había experimentado el poder de Dios de una manera extraordinaria, ahora estaba agotado, sintiéndose solo y sin propósito. No era la falta de fe lo que lo había llevado a ese punto, sino un ataque espiritual diseñado para quebrantarlo desde adentro. La desesperanza no se manifiesta solo como tristeza o melancolía, sino como una desconexión progresiva del propósito divino. Afecta la forma en que se perciben las circunstancias, distorsiona la verdad y hace que lo que antes parecía claro ahora se vea confuso e inalcanzable. El enemigo busca que la persona pierda la perspectiva, que se enfoque solo en lo negativo, que vea cada obstáculo como una prueba de que Dios se ha alejado. Sin embargo, la palabra de Dios es clara. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. El pueblo de Israel también enfrentó esta batalla cuando se encontraron en cautiverio en Babilonia. La opresión de la esclavitud, la distancia de su tierra, la aparente ausencia de Dios en su situación, hicieron que muchos creyeran que su destino estaba sellado, que no había posibilidad de restauración. Pero en medio de ese escenario, Dios les habló a través del profeta Ezequiel, mostrándole el valle de los huesos secos. Ezequiel 37:3 registra la pregunta que Dios le hizo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Desde una perspectiva humana, la respuesta obvia era no. Pero cuando el Espíritu de Dios sopló sobre ellos, aquellos huesos secos recobraron vida. La desesperanza busca convencer a la persona de que todo está perdido, que no hay salida, que las promesas de Dios ya no son para ella. Pero la verdad es que la voz de Dios sigue teniendo el poder de restaurar lo que parece muerto.
En Lamentaciones 3:21 a 23, Jeremías declara: esto traeré a mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. En medio de la ruina, él eligió recordar la fidelidad de Dios. El enemigo usa la opresión espiritual para debilitar la oración. Hace que cada palabra parezca vacía, que la comunión con Dios se sienta lejana, que los tiempos de adoración se conviertan en un esfuerzo, en lugar de un deleite. Pero incluso cuando el alma está abatida, el clamor a Dios tiene poder. El salmista escribió en el Salmo 42:11: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Jesús enfrentó este tipo de ataque en Getsemaní, antes de la cruz, antes del sacrificio que cambiaría la eternidad. Experimentó una angustia tan profunda que sudó gotas de sangre. Lucas 22:44 lo describe así: y estando en agonía, oraba más intensamente. La opresión intentó doblegarlo, intentó hacer que abandonara el propósito, pero en lugar de ceder, Jesús intensificó su oración. Es un modelo claro de cómo responder cuando la esperanza parece desvanecerse. En lugar de retroceder, avanzar con más determinación. En lugar de rendirse, buscar a Dios con mayor fervor. El enemigo susurra mentiras en medio de la opresión, afirmando que el dolor nunca terminará, que la situación nunca cambiará, que Dios ha dejado de escuchar. Pero la Escritura revela que Dios nunca abandona a los suyos. Isaías 41:10 proclama: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En tiempos de desesperanza, la alabanza es un arma poderosa. Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, golpeados y encadenados en el calabozo más oscuro. Sin embargo, en lugar de ceder a la desesperación, comenzaron a orar y cantar himnos a Dios. Hechos 16, 25 a 26 relata que en medio de su adoración un terremoto sacudió la prisión y todas las puertas se abrieron. La alabanza en medio de la oscuridad rompe cadenas, derriba muros y libera el alma de la opresión. Dios no solo restaura la esperanza, sino que la fortalece. Romanos 15:13 declara: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. No es una esperanza basada en circunstancias, sino en la certeza del carácter de Dios. La opresión espiritual no tiene la última palabra. La luz de Dios es más fuerte que cualquier sombra. Aquel que en un momento siente que no puede seguir adelante debe recordar que Dios sigue obrando, que su propósito sigue en pie, que las promesas que ha declarado no han sido anuladas. El enemigo intentará sofocar la fe con pensamientos de desesperanza, pero aquellos que permanecen en la verdad encuentran la fuerza para levantarse. La victoria sobre este ataque no se encuentra en la fuerza humana, sino en la presencia de Dios. En Zacarías 4:6 se afirma: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El que confía en Dios no será avergonzado, no será destruido, no será abandonado en el valle de la sombra. La esperanza no es un sentimiento pasajero, sino una ancla firme para el alma, como lo declara Hebreos 6:19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. El enemigo puede intentar oscurecer el camino,
Pero la luz de Dios siempre prevalece. En medio de la prueba, en medio de la incertidumbre, en medio del dolor, su palabra sigue siendo la roca inquebrantable. No hay ataque que pueda destruir a aquel que se aferra a la promesa de que Dios sigue siendo fiel, que su amor no cambia, que su poder no se ha debilitado. La esperanza en Dios no es en vano, porque aquel que prometió es fiel para cumplir. El enemigo siempre ha intentado debilitar la fe de los hijos de Dios, desgastarlos con dudas, ya distraerlos con cargas innecesarias y hacerlos creer que su lucha es en vano. Sus ataques no son siempre visibles, pero su efecto es evidente en la vida de aquellos que sin darse cuenta han caído en sus trampas. Algunos llevan el peso de un agotamiento inexplicable. Otros han permitido que la incertidumbre se infiltre en su corazón. Han dudado de su identidad en Dios. Han sido víctimas de conflictos que los han separado de quienes aman. O han perdido la capacidad de enfocarse en lo que realmente importa. La opresión ha intentado apagar su fe, hacerlos sentir derrotados antes de tiempo. Pero la verdad sigue en pie. Dios no ha perdido el control. El ataque del enemigo puede ser intenso, pero no es permanente. La batalla espiritual no es un camino sin salida, porque la victoria ha sido asegurada desde la cruz. No hay fuerza de oscuridad que pueda prevalecer contra el poder de Dios. No hay argumento del enemigo que pueda anular lo que él ha decretado. No hay ataque que pueda destruir a quien permanece firme en la verdad. La Escritura lo declara con claridad. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10:4. No hay necesidad de luchar con la fuerza humana cuando el poder de Dios es el que derriba toda trampa del enemigo. Cuando el pueblo de Israel enfrentó el Mar Rojo con el ejército de Faraón, persiguiéndolos, el miedo los consumió. Desde su perspectiva estaban atrapados, sin escapatoria. Pero Dios no los había llevado hasta allí para abandonarlos. Moisés proclamó: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14, 13 a 14. La victoria no estaba en la capacidad del pueblo, sino en la intervención de Dios. La respuesta a cualquier ataque espiritual no está en el esfuerzo humano, sino en la dependencia total de aquel que tiene todo poder. El enemigo ha usado estrategias similares desde el principio, pero Dios ha dado a su pueblo armas espirituales para resistir. Efesios 6:11 exhorta: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cada pieza de esa armadura es esencial, porque el ataque del enemigo no es solo contra la mente, sino contra el espíritu, contra el propósito, contra la identidad en Cristo. No hay victoria sin preparación, no hay resistencia sin fundamento, no hay firmeza sin una vida anclada en la verdad. La fe no es un sentimiento pasajero, es un escudo contra todo dardo del enemigo. Efesios 6:16 afirma: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esos dardos son pensamientos de duda, de temor, de condenación, de desesperanza. Cada mentira que el enemigo susurra puede ser anulada con la verdad de la palabra. La fe no se basa en lo que se siente, sino en lo que Dios ha declarado. La oración no es solo un hábito espiritual, es un arma que cambia el curso de la batalla. Jesús enseñó que hay ataques que solo pueden ser vencidos con oración y ayuno, Mateo 17:21. La oración no solo fortalece el espíritu, sino que también desata el poder de Dios en medio de la lucha. Cada vez que el enemigo intenta debilitar la fe, la oración la restaura. Cada vez que intenta sembrar confusión, la oración trae claridad. El enemigo
quiere que el creyente se rinda, que acepte la derrota como algo inevitable. Pero Dios ha dado promesas de victoria. Isaías 54:17 proclama: ninguna arma forjada contra ti prosperará. No importa la intensidad del ataque, no importa cuánto el enemigo intente debilitar la fe, la última palabra la tiene Dios. El enemigo intentó debilitar a Jesús en el desierto, pero cada intento fue derrotado con la palabra. Escrito está fue la respuesta que desarmó cada tentación. Mateo 4:4. La Escritura no es solo un libro, es la espada del Espíritu. Efesios 6:17. El arma más poderosa contra cualquier ataque. No hay argumento del enemigo que pueda resistir la verdad de Dios. No hay fortaleza que pueda mantenerse en pie cuando su palabra es proclamada. Dios ha dado a su pueblo todo lo necesario para vencer. No ha prometido ausencia de batallas, pero ha asegurado que la victoria es segura. Romanos 8:37 declara: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No hay temor que pueda prevalecer cuando el amor de Dios es el fundamento. No hay ataque que pueda prosperar cuando la fe está anclada en su fidelidad. La lucha espiritual no es el final, es el proceso que fortalece la fe, que refina el carácter, que prueba la confianza en Dios. Cada batalla enfrentada con la verdad es una oportunidad para crecer, para depender más de Él, para ver su mano obrando de maneras que humanamente serían imposibles. El enemigo ha intentado debilitar, pero Dios ha fortalecido. Ha intentado desviar, pero Dios ha guiado. Ha intentado sembrar desesperanza, pero Dios ha renovado la esperanza. Todo ataque que ha sido enfrentado en su nombre no ha sido en vano, porque cada paso firme en la fe es un testimonio de que su poder sigue siendo mayor, de que su verdad sigue siendo inquebrantable, de que su presencia sigue siendo suficiente. Nada de lo que ha intentado el enemigo puede cambiar lo que Dios ha decretado. El ataque no es el final de la historia, es solo la confirmación de que Dios está obrando, de que su propósito sigue en marcha, de que la victoria ya ha sido asegurada. No hay razón para temer, no hay motivo para rendirse, no hay excusa para ceder, porque aquel que ha comenzado la buena obra es fiel para completarla. Filipenses 1:6. El enemigo nunca ataca sin razón. Si hay una guerra espiritual sobre tu vida, es porque hay algo en ti que representa una amenaza para el reino de las tinieblas. No atacaría a alguien sin propósito. No desgastaría sus esfuerzos en quien no tuviera un llamado divino. Cada lucha que has enfrentado, cada intento de debilitar tu fe, cada pensamiento de rendición que ha cruzado tu mente es la evidencia de que Dios ha depositado algo valioso en ti. La batalla no es la prueba de tu derrota, sino la señal de que tu vida tiene un impacto en el mundo espiritual. El enemigo no pelea por lo que ya está perdido, pelea por lo que aún puede ser conquistado. Y si ha intentado detenerte es porque avanzabas. Si ha buscado desgastarte es porque estabas creciendo. Si ha tratado de sembrar confusión es porque estabas encontrando dirección. No hay ataque sin propósito, y eso significa que tampoco hay sufrimiento sin significado. Dios no permite una batalla sin una victoria preparada. No es momento de preguntarte por qué la lucha ha sido difícil, sino de preguntarte qué es lo que el enemigo está intentando impedir. ¿Cuál es la promesa que ha querido robarte? ¿Qué llamado ha tratado de silenciar? ¿Qué puerta ha intentado cerrar antes de que puedas cruzarla? La batalla siempre es más intensa en la antesala de una gran manifestación de Dios. Justo antes de la tierra prometida, Israel enfrentó la muralla de Jericó. Justo antes de la cruz, Jesús sudó gotas de sangre
en Getsemaní. Justo antes de cada milagro, siempre hubo una resistencia que parecía inquebrantable. Si la batalla ha sido dura, es porque lo que Dios está preparando es aún mayor. No hay opresión que pueda detener a alguien que ha decidido no retroceder. No hay ataque que pueda prevalecer contra un corazón que se aferra a la verdad de Dios. Cada intento del enemigo de debilitarte será usado por Dios para fortalecerte. Cada prueba que ha querido destruirte será el testimonio que confirmará su fidelidad. El enemigo puede planear estrategias, pero Dios ya ha escrito el final. Y el final no es la derrota, no es la desesperanza, no es el desgaste. El final es la victoria, es la plenitud, es el cumplimiento de lo que Él prometió. Lo que el enemigo quiso para mal, Dios lo transformará en bien. Lo que parecía una pérdida será restaurado en multiplicación. Lo que parecía una temporada de oscuridad será la antesala de una revelación más profunda de su gloria. No temas la batalla, no huyas del proceso, no cedas ante el cansancio. Sigue avanzando, sigue creyendo, sigue esperando, porque lo que Dios ha comenzado en ti no terminará en fracaso. La guerra ya ha sido ganada y el que pelea por ti jamás ha sido derrotado.